¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores que más han contribuido al incremento de esta población infantil migrante que viaja sola hacia los Estados Unidos? Hay tres dimensiones principales. Una es inseguridad y violencia con todas sus expresiones. ¿En sus países de origen? En los países de origen, especialmente Honduras, creo que es característico de este efecto. Sí, tienen algunas de las ciudades catalogadas como más peligrosas del mundo, como correcto, San Pedro Sula y como San Pedro Sula en particular, Tegucigalpa mismo también muy difícil. Entonces son contextos que provocan un grado de expulsión muy grande. El otro gran paquete de factores es el de la reunificación familiar. Ahí también es un efecto y consecuencia indirecta de la política restrictiva de migración de Estados Unidos. Dicho muy simple, entre más se ha cerrado el flujo y la dinámica de circularidad previa, más se han quedado los padres, las familias, y eso genera un foco de atracción también de los menores. Que van a buscar a sus padres. Que van a buscar a sus padres. Esencialmente ese factor, el de la reunificación familiar, es otro gran detonante de la problemática. Y el tercero son las opciones de desarrollo y de crecimiento en sí mismo para las personas, tanto desde zonas muy tradicionales de expulsión, en donde la ruta, la migración forma parte de la vida, de crecer, de hacer algo, de buscar alternativas, y la pobreza, que también es un factor de movilidad, junto con las asimetrías de ingreso. Seguimos en sociedades muy desiguales frente a Estados Unidos en particular. Creo que la pregunta fundamental sigue siendo si en realidad la comunidad internacional, las grandes potencias, los gobiernos en general, no solo los de las naciones más poderosas, reconocen la aportación histórica fundamental de los pueblos originarios e indígenas a eso que llamamos la civilización. Sí, fíjate que justamente, ¿no? Como bien lo dices, es el reto, porque precisamente no todos los pueblos, no todas las naciones están en ese reconocimiento de la población indígena y además de los grandes aportes de los pueblos indígenas a la diversidad que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, se trata precisamente de eso, de estar haciendo presente la voz de los pueblos indígenas, de estar visibilizando los temas que tenemos como poblaciones indígenas, que hay temas de aportaciones muy positivas, pero también tenemos conflictos tremendos y eso también hay que llamar la atención. Alberto, el expediente Ana Akhmatova, que es una mezcla de novela, collage, novela documental, un trabajo de investigación también, ¿dirías que es el reto editorial más complejo que has enfrentado? En realidad, para mí, cada nueva novela es un reto. Yo no concibo la forma novela, cuento, poema como algo que existe de manera predeterminada con sus reglas y eso. Como muchos lo abordan, para mí, cada vez que tengo algo que decir, cada vez que tengo una inquietud, una investigación, tengo que encontrar la forma que es ideal para contarla. Y a veces es una construcción más compleja, a veces menos. En la novela anterior trataba de un hombre que perdía la memoria y entonces la reconstrucción de la memoria tenía que ver más con alejarse del tema y luego regresar, siguiendo ciertas terapias de Oliver Sacks. Pero aquí es otra cosa completamente. Esta novela la cuenta una policía que escondida, o sea, policía undercover, como dicen, sí, secreta, tiene que espiar a Ana Akhmatova. Ella cumple su deber hasta cierto punto, pero se fascina con el personaje, con la majestuosidad y la fuerza que tiene Ana Akhmatova, y al final no cumple su deber, sobre todo cuando descubre que le está haciendo mal a Ana Akhmatova, ¿no? Sí. Y entonces lo paga con ir al Gulag. Y en el Gulag, esta mujer escribe, como hay la prueba de que escribe mucha gente en el Gulag, en unas pequeñas hojas que caben en una mano. Por eso en esta novela, cada capítulo está en una hoja. A ver, doctora, ¿de qué forma ha cambiado el patrón migratorio en México en lo que va de estas décadas?
recientes. Sí, Yo recuerdo, hace, pues no sé, 3, 4 décadas hablábamos todavía del drama de la migración de mexicanos a Estados Unidos y estas escenas en el río, enfrentamientos con la patrulla fronteriza. Y después parece ser que ya no había mexicanos cruzando hacia el otro lado y todo se concentró en el flujo migratorio de centroamericanos hacia el norte, pasando por México, obviamente. Pero ¿qué está pasando ahora? bueno, la migración no deja de sorprendernos. Creo que una de las enseñanzas o de los aspectos constantes Sí. es que cambia, se adapta muy rápido. Es una salida a la que recurren las personas en casos de crisis económica, ambiental, violencia, etcétera, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿por qué es importante seguir cultivando la palabra, el lenguaje, que lo mismo nos degrada, que nos exalta, que lo mismo nos acaricia, que nos hiere, que lo mismo nos deprime, que nos proyecta con luz hacia el futuro? ¿Por qué es importante y cómo piensas afrontar este bellísimo desafío de seguir exaltando la palabra, el lenguaje a través de la academia, que yo seguramente pienso que habías soñado en llegar aquí? Bueno, la verdad es que me haces una pregunta que tú mismo respondiste. ¿Por qué cultivar la palabra? Porque nos expresa, nos manifiesta, nos hiere, nos comunica, nos sensibiliza, nos hace comprender al otro, nos hace comprendernos a nosotros mismos. El lenguaje es el vehículo del amor, es el vehículo de la pasión, es el vehículo de la inteligencia, es el vehículo del conocimiento, es el vehículo del arte literario, de la poesía, etc. ¿Cómo es posible? ¿Qué es la inspiración? ¿Qué hálito? ¿Qué puede provocar que una mente en un cuerpo con tantas limitaciones? Hubo un momento que ya nada más podía mover un dedo y otro momento en que apenas podía mover un párpado y le crearon un aparato para que pudiéramos escuchar lo que quería decir. ¿Qué mueve a una mente como esa, a pesar de estar en un cuerpo tan limitado, a seguir creando, maestra? Fíjate que debe haber tenido una personalidad deslumbrante. Imagínate la fortaleza de este hombre que moviendo parte de su cachete podía controlar la voz a través de una computadora y mantenía a los auditorios llenos. Deslumbrados todos por esa... Imagínate qué carisma tenía este hombre tan fantástico. Voy a retomar esta palabra tuya, maestra. Sí. Imagínate. Me dices, imagínate. ¿Cuán poderosa es la imaginación cuando se trata de hacer ciencia? Porque en principio sería una contradicción. Se supone que la ciencia son números, cálculos muy precisos. ¿Qué tanta imaginación necesita el científico para poder crear ciencia? Pues él muchísima, porque derrumbó creencias del pasado. O sea, los hoyos negros en principio eran lugares donde todo pesa tanto que ni siquiera la luz puede escapar. Y él lo que descubrió es que los hoyos negros se evaporan. Entonces, imagínate la mente de un hombre que dice, no, los hoyos negros sí se pueden evaporar. Hay un efecto túnel y cuando se generó el universo había millones de hoyos negros pequeñitos y ya se evaporaron todos. Es más, hay hoyos negros virtuales, se forman en nuestra atmósfera y en los aceleradores de partículas, pero duran tan poquito que no los podemos sentir. ¿Tú te das cuenta lo que es echar abajo esa ciencia dura que tú dices, que se piensa que está muy establecida, la que desarrolló Newton, la que desarrolló Einstein, y dar una alternativa, y además que se haya comprobado? Es increíble. ¿Es admisible pensar que alguien está condenado a perder la vida o condenada a perder la vida desde que nace por el simple hecho de nacer mujer, por ejemplo? ¿Hay una remota posibilidad de justificar los feminicidios? No, no hay ni una remota posibilidad de justificarlos. Yo, cuando iniciaste esta pregunta,
empecé a responderte sin responderte. Nacemos endeudados en México desde el útero. Nacemos, me refiero, porque quisiera hablar en plural y pensar que el otro soy un poco yo. La mitad de la población ya nace endeudada, por la pobreza me refiero. Tú lo llevas a otro, lo extrapolas a otra situación. Nacer mujer en México sí conlleva una serie de problemas por el hecho de haber nacido mujer. Problemas que ahora se han afortunadamente comentado muchísimo y van desde las cuestiones económicas, que sabemos que las mujeres en cuanto a puestos, en cuanto a ganancia, en cuanto a ciencia, siempre ganan 30 a 40% menos que los hombres cuando se compara en todos estos ámbitos. Científicas, en el hogar no se les paga, empresarias, siempre ganan menos. Y viene la segunda parte, la que tú dices, la parte de la violencia, que es violencia sexual muchas veces, pero violencia verbal también. La violencia verbal o harassment, como se dice en inglés, que no hay una muy buena traducción, puede ser tan grave como la violencia física, porque puedes llevar a una mujer a perder su autoestima, y al perder su autoestima se convierte en un objeto más fácil de ser dañada y de ser servil. Se hace un círculo patológico, vicioso, muy presente en México. El Callejón del Triunfo. ¿Aquí naciste? Aquí nací en el Callejón del Triunfo, en esto que era la fábrica de papel y de lápices, el lápiz del Águila. Nosotros, yo y mis padres, vivíamos en los altos de esta fábrica. ¿Cómo era el ambiente en esta primera infancia? Ha cambiado mucho. La fábrica está intacta, está exacta, ¿no? El resto ha cambiado. Se han hecho edificios nuevos. El callejón en esa época estaba sin asfaltar. Y todo esto estaba poblado por indigentes, por gente muy pobre. Esto era un largo muro, lo que queda enfrente. Ese muro era lo que yo podía ver precisamente desde las ventanas de arriba. Y frente al muro veía yo a miserables, a mendigos, a prostitutas. Porque hacia allá, hacia la izquierda, está Fray Servando Teresa de Mier, que en esa época se llamaba Cuauhtemotzin y era zona roja. Ahí estaban las prostitutas de Cuauhtemotzin que fotografó Cartier-Bresson, el fotógrafo francés. Todo esto fueron los primeros recuerdos, las primeras impresiones importantes en la vida de Cuevas. Me parece que es un magnífico comienzo para un dibujante. Nacer en una fábrica de papel y de lápices. Eso definitivamente era para mí un estímulo, era importante, porque me permitía hacer uso de los materiales, de trabajar. Tenía yo grandes pliegos de papel a mi disposición, ¿no? Y después, pues todo este mundo que ha seguido obsesionándome a través de toda mi vida de pintor, ¿no? Esta predilección mía por los temas de miseria, de pobreza, ¿no? Esta inclinación mía hacia los desposeídos es algo que nace precisamente en el callejón. Gracias a ustedes por su atención, su compañía y por su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta siempre.